Hola, buenas tardes. Tal como todos, también voy a agradecer a la organización por haberme invitado a presentar este tema un poco especial. Especial porque no se ha visto en este congreso hasta ahora algo parecido de este tema, digamos. Y especial porque yo no soy ni un experto de HDM4, ni un usuario de HDM4, no sé de HDM4, pero... Así que espero que las preguntas no sean de HDM4. Bueno, la verdad es que hemos escuchado bastante en estos 2 días respecto a esta herramienta y esta herramienta tiene otras funcionalidades no tan populares, como por ejemplo el tema de la emisión de contaminantes, que se aprovecha el uso del combustible de los vehículos, esa variable, digamos, como para poder medir entonces la emisión de algunos contaminantes. Permite hacer multicriterios, con análisis multicriterio con criterios económicos, seguridad vial, nivel de servicio, medioambiental, eficiencia energética y también beneficios sociales y políticos. Ya, estos 2 últimos son bastante particulares en cada país, por lo tanto casi hay que entrarlos a mano al programa. Se puede hacer gestión de activos, como se ha dicho, se puede hacer análisis de sensibilidad y se puede hacer balance energético. Todo esto aparece en un artículo del presentador Mauricio, en un artículo que está ahí que se llama, con un nombre muy bien adecuado, digamos, la cara menos conocida del HDM4. Respecto entonces al tema del submódulo ambiental, este submódulo es muy poco conocido y muy poco empleado y aprovecha la variable de combustible utilizada por los vehículos y permite conocer los contaminantes que aparecen ahí, los hidrocarburos, el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, los óxidos nítricos, dióxido de azufre, el plomo y el material particulado. Destaco ahí en negritas el dióxido de carbono, que es el tema que nos convoca. Ahora, todos lo sabemos, todos lo vivimos, lo vemos en las noticias, pero es bueno destacar algunos puntitos. El IPCC es el panel intergubernamental de expertos en cambio climático, emite es global, es mundial, emite un informe cada 5 años aproximadamente, y el último que emitió fue el 2014. Y tiene un montón de conclusiones, y dentro de esas, yo pongo 3 solamente ahí. Nunca antes se ha constatado de modo tan inequívoco que la actividad humana es la mayor responsable de esta situación, el cambio climático. La concentración de CO2 ha alcanzado niveles sin precedentes en al menos 800.000 años. Bueno, esto implica que hay que hacer recortes de emisiones sustanciales y sostenibles en el tiempo en las próximas décadas. Se propone, se sugiere disminuir entre un 40 y un 70% entre el 2010 y el 2050 para reducirla a casi cero en el 2100, para poder mantener el planeta en una situación vivible, digamos, no superar los 2 grados. Entonces, bueno, aquí hay un contexto global que dice que hay que preocuparse del tema del CO2, ¿cierto? Entonces, el HDM4 tiene estas herramientas y en su primera versión aparecía ahí la forma de calcular este dióxido de carbono, que al final de cuentas uno no se mete en la ecuación, esto forma parte del modelo que está dentro del programa. Pero esa era la ecuación que tenía dentro del programa y que dependía del consumo instantáneo de combustible y de la velocidad y otros parámetros. Pero luego, en la versión actual, esto cambió y es otra la forma de medir el CO2 y la verdad es que el resto de los contaminantes se miden en función del uso del combustible de los vehículos y el CO2 se obtiene por balance, por diferencia de lo que no se emitió como otros contaminantes, ¿ya? Entonces ahí hay un cuadro donde está todos los contaminantes y la forma de medirlo a través del uso del combustible y el único que está como distinto de eso es el dióxido de carbono que se obtiene como por balance de carbono. La ecuación en este caso es la que está ahí, ¿ya? El valor que está es el de la salida de CO2 por el tubo de escape de los vehículos. Entonces, bueno, se obtiene a partir de
la diferencia con las emisiones en el tubo de escape de CO, de hidrocarburos y de material particulado. De esa forma, internamente, el HDM obtiene entonces las emisiones de CO2. Ahora, no hay muchas publicaciones, muchos trabajos respecto a este tema, a este uso del HDM4, y principalmente encontré un par, digamos, a nivel latinoamericano, que son del Instituto Mexicano de Transporte. Entonces aquí voy a mostrar una lámina solamente de qué es cada una de esos estudios. El primero de estas publicaciones es Análisis paramétrico del submodelo de efectos ambientales del HDM4. Instituto Mexicano del Transporte, esto fue en 2005, y por los créditos que aparecen ahí está la participación de nuestro amigo Ricardo Solorio también, agradeciéndose su colaboración en ese estudio. Bueno, se aplicó este submódulo a la carretera Amealco-Acámbaro, que cruza 3 estados en México, y entonces se analizó cómo variaban las emisiones en función de hacer una situación base de conservación rutinaria solamente o distintos niveles de inversión. Se concluye que sí es bueno aplicarlo también para tener alguna variable adicional de la toma de decisiones, ¿ya? Y el otro estudio que me parece interesante es el de construcción de la línea base de emisiones de CO2 del transporte de carga en México, también del Instituto Mexicano del Transporte, ahora del 2015, seguro con la versión nueva. Y la idea es obtener la línea base de corredores importantes en México para ver cuántas son las emisiones que hay en esos corredores por el transporte de carga. El transporte, a todo esto, es una componente importante dentro de las emisiones del planeta. Ya eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, disminuir emisiones de CO2 en transporte es bueno, ¿ya? Se define la línea base en el año 2012, creo que, y luego hace proyecciones que va a suceder el año 2020, 2030 y 2050. Ahí se ven los corredores considerados. Son 16 corredores, los más importantes, y abajo está el resumen total del estudio y entonces dice que el 2012 habría unas emisiones por esos corredores de 21 millones de toneladas al año 2012, subiendo a 27 el 2020 hasta llegar a 70 millones de toneladas el 2050, ¿ya? Entonces ahí se ve un uso práctico de lo que es este submódulo que está innovado, renovado para la versión 2. Bueno, visto eso, quiero hablarle un poquito más en detalle ahora de lo que es el trabajo que desarrollé para una tesis de magíster en Mecanismos de Desarrollo Limpio y Eficiencia Energética en la Católica de Valparaíso, y dado que estoy a cargo del programa Pavimentos Básicos, entonces hice la estimación del impacto de un programa masivo de pavimentación de caminos rurales sobre las emisiones de CO2 en Chile. Entonces, tenemos una situación sin pavimento y otra en que vamos a pavimentar un montón de caminitos. Entonces, ¿qué pasa con las emisiones? ¿Se mantienen, aumentan, disminuyen? Esa era la pregunta. Para que sepan qué es el programa de pavimentos básicos, los invito a la presentación del workshop del viernes, que me va a tocar exponer eso. Pero en todo caso, eso consiste en la intervención de 15.000 kilómetros de pequeños caminos entre el 2014 y el 2018. De esos 15.000 kilómetros se van a intervenir 8.500 kilómetros con un pavimento asfáltico, y pavimento entre comillas, porque no es el pavimento convencional. Como son caminos de bajo tránsito, este programa soluciona esto a través de la colocación de una capa de asfáltica delgada, capa de protección, sobre el camino prácticamente tal como está. Entonces, serán unos 8.500 kilómetros de aquí a fines del próximo año. Y entonces la idea era estimar las emisiones, si hay reducción o no hay reducción de emisiones para la situación con y sin proyecto. Y para eso había que evaluar entonces los vehículos y las obras, ¿ya? El tipo de caminos sin proyecto es el que está en la parte superior,
Son caminos en carpeta granular y con proyecto son los mismos caminos con una capita de asfalto delgado, un tratamiento superficial o un Cape Seal o alguna de esas soluciones, ¿ya? Entonces, la idea es, para el caso sin proyecto, tenemos vehículos que están transitando en caminos de carpeta granular, de ripio, y están emitiendo CO2, una cierta cantidad. Luego tenemos las obras de construcción y conservación de esas carpetas granulares, que todos los equipos, maquinarias, van a producir CO2, y también la producción de materiales, los materiales gravas, qué sé yo, seleccionadas, también traen su huella de carbono, si es que la consideramos así, digo, ¿ya? En el caso del comproyecto, los vehículos emitiendo CO2, pero ahora pasando por una carpeta con una capita asfáltica, y las obras de construcción que son distintas a las anteriores, tenemos materiales, el asfalto también trae su huella de carbono, y por lo tanto hay que considerar todas las emisiones, tanto sin proyecto, con proyecto, de vehículos y de obras, de construcción y de conservación. Bueno, son montones de caminos, son miles de caminos, no exagero al decir miles de caminos, son pequeños caminos en estos 5 años, y bueno, una forma de ir simplificando esta estimación inicial que se quería hacer, fue reunir todos los caminos de la zona norte, todos los pequeños caminitos, y simularlos como un solo camino de 1950 kilómetros, y así para cada una de las 3 zonas. De acuerdo a los avances de pavimentación reales en los primeros años, la distribución o el avance anual de pavimentación en cada uno de esos 3 caminos modelados es la que está ahí, y al final de cuentas tenemos los 8.500 kilómetros ya construidos a fines del 2018. Esquemáticamente se ve ahí el año 2013, todo el camino en forma granular. El 2014 se pavimenta cierta longitud y el resto se debe mantener en forma granular. El 2015 se pavimenta otro tramo y se conserva el que ya está construido y se conserva el que está en granular, y así sucesivamente hasta llegar al año 2019, en que se va a hacer solamente conservación de camino pavimentado. Ese es el esquema, y eso es lo que se introdujo también al HTM como la forma en que fue avanzando, evolucionando toda la intervención en estos 3 caminos. Entonces, bueno, tenemos el tema de los vehículos y el tema de las obras. Cuando yo partí en esto, pensé que iba a tener que hacer todo el trabajo de calcular las emisiones de los vehículos con un montón de aproximaciones, y iba a ser bien complejo, digamos. Afortunadamente alguien me dijo, oye, el HTM4 tiene esta funcionalidad, que no es muy conocida, casi nadie la conoce, pero está ahí. Y entonces, bueno, fue un gran alivio y facilitó bastante las cosas, digamos. Y por el lado de la maquinaria y los materiales, bueno, fue otro cuento que no es parte de este congreso. Entonces me voy a dedicar más a la primera parte. Había que determinar entonces para cada uno de estos caminos modelados el tránsito, TMDA en Chile, tránsito medio diario anual, y su tasa de crecimiento por cada tipo de vehículo. El clima estaba hoy se está actualizando eso, pero estaba en zona norte, centro, sur y sur austral. En el sur austral la pavimentación iba a ser bastante pequeña en cantidad, por lo tanto no se consideró para esto, se sumó a la zona sur. En geometría, llano, ondulado y montañoso, caminos en todas las regiones, de norte a sur y de costa a cordillera, entonces teníamos toda la geometría, se tomó la promedio, ondulado. Política de conservación, se usó juicio experto, ahí vamos a ver después, y el periodo de evaluación también vamos a ver cómo se determinó. La flota vehicular en Chile por ahora es la que está ahí, tanto para HTM como para diseños. Autos, camionetas, camiones de 2 ejes, buses y camiones de más de 2 ejes. Entonces el tránsito del TMDA, que había que considerar para cada uno de estos 3 grandes caminos modelados, se determinó tomando para el año 2015 todos los caminitos de la zona norte, y se promedió los tránsitos y los tránsitos de cada tipo de vehículo, etc. Ejemplo, zona sur, los caminos básicos ejecutados en el 2015,
Están ahí, la lista no está completa, digamos, pero hay 82 datos y aquí está el TMDA de cada uno, el porcentaje de cada uno, de tal manera que promediando todo eso, tenemos esto representativo para la zona sur. Todo eso llevado a una tabla de resumen, están ahí los tránsitos totales y por tipo de vehículo. Bueno, y ahí se puede ver también el bajo tránsito, ya cuando hablamos de caminos de bajo volumen, en el caso de estos caminos básicos, estamos hablando de tránsito de ese orden, ya entre 100 y 200 vehículos. Ese fue el resultado numérico del promedio, digamos, ¿ya? Y esa es la distribución promedio bastante frecuente por lo demás. La tasa de crecimiento, tenemos el Ministerio de Desarrollo Social, recomienda, al no tener estudios, en este caso no tenemos estudios para estos caminitos, pero recomienda esas tasas de crecimiento, se usaron esas. Para el periodo de análisis, también el Ministerio de Desarrollo Social recomienda esos periodos, y en este caso estamos hablando de caminos de ripio, granulares, y caminos pavimentados, pero pavimentados con una capa liviana, digamos, de capa de protección. Entonces se decidió 10 años, el análisis se hace para 10 años. Las políticas sobre las acciones de conservación, aquí tomamos promedios de lo que se estila hacer, de lo que se hace en distintas regiones, y entonces para las capas granulares, los espesores son los que están ahí. La conservación periódica consiste en hacer un recebo o recargue de material granular de 15 centímetros, y la conservación rutinaria es un reperfilado con motoniveladora con una cierta frecuencia en el año, ¿ya? Esta resultó ser bastante fuerte en emisiones, esa operación. Para la capa pavimentada, los espesores de base considerados son la zona norte y centro, la zona sur 20 centímetros, y la conservación periódica para esta capa pavimentada, con estas capas de protección, va a ser un tratamiento superficial simple, ¿ya? Entonces, podría hacerse también con lechada asfáltica y para simplificar se hizo una de las más frecuentes, que es el tratamiento simple. Y en cuanto a la frecuencia de conservación, también viendo cómo son las actuaciones en el país, por ejemplo, la motoniveladora en la zona norte 4 veces al año y la zona sur 6 veces por año en promedio. Hay algunas que son más frecuentes que eso y otras obviamente menos frecuentes. Para la capa pavimentada, la frecuencia de este sello con tratamiento simple se consideró un valor también promedio, 6 años. Y bueno, y con todo eso entonces entró el especialista, digamos, y entonces entró con los datos del camino no pavimentado, y ahí se ven las características, están copiadas de un Word. Del camino pavimentado, se puede ver camino de 6 metros, sin berma, bastante básico, ese es un promedio. Hay caminos con menor ancho que eso y mayor ancho que eso, ¿ya? La condición de superficie, para el caso sin pavimento, por ejemplo, está el IRI 8 metros por kilómetro, y para la situación con pavimento, digamos, el IRI es 4, ¿ya? Los tránsitos son los que acabo de mostrar antes, y el clima que está definido para Chile, para cada zona, con todas esas características que pide HDM, están predefinidas, digamos, por ejemplo, esas son las condiciones para la zona centro, ¿ya? Y bueno, finalmente, ¿qué se obtuvo? Bueno, como resultado de esto entrega unos listados bastante extensos, y hay, claro, un listado de esos por cada año, por cada tramo que se pavimenta, y para la situación con proyecto y sin proyecto. Son como 30 listados de este tipo, y ahí se puede ver no creo que vean, digamos, pero les cuento, ahí están las emisiones de hidrocarburos, no tiene pila esto ya. En la primera columna están los hidrocarburos, después está el dióxido de carbono, y así sucesivamente, y una de estas... No se ve. La tercera de aquí para allá es dióxido de carbono, ¿ya? Bueno, esos listados, y después llevando a resumirlo y sumando y restando, lo que interesa, digamos, finalmente es esto, ¿ya? La reducción que estábamos buscando, ahí está para los autos, camionetas, camión de 2 ejes, camión de más de 2 ejes, los buses, y el total de emisiones sin proyecto, 2.100.000 toneladas.
con proyectos, con esta pavimentación sucesiva, tenemos 1.900.000 toneladas, con lo que la reducción, con todos los supuestos, hechos y aproximaciones, la reducción que se obtiene es del orden de 180.000 toneladas en el periodo de 10 años. ¿Ya? No es algo fabuloso, pero sí, bueno, algo reduce. Y claro, también estamos hablando de caminos de bajo tránsito, caminos de muy bajo tránsito, de tal manera que si se hace este ejercicio en carreteras con mayor tránsito, obviamente las intervenciones podrían tener un mayor impacto en las emisiones de CO2. Viendo ahí cómo se reduce las emisiones por tipo de vehículo, la mayor reducción se tiene en los camiones de más de 2 ejes. Ya el 50% de la reducción proviene de estos camiones de más de 2 ejes, aun cuando su participación en el tránsito es bajísima, es un 12%, digamos. Ese 12% lleva a un ahorro de un 50% del total de emisiones. Entonces, bueno, conclusiones. Está claro que hay una urgente necesidad de disminuir emisiones en el mundo, si queremos que nuestros mis nietos puedan vivir bien, digamos, o relativamente bien. Entonces, es importante, digamos, y por lo tanto, para eso, en el ámbito nuestro, en el ámbito de la toma de decisiones, aquí hay una fuente importante de conocimientos como para poder decidir, ¿ya? HDM4 provee una buena herramienta en ese sentido y, bueno, a lo mejor el HDM5 tenga una mejor respuesta a esto, digamos, ¿ya? Debería planearse, creo yo, una difusión de este submódulo y una tendencia a usarlo, a tener más uso para tener otra variable más para la toma de decisiones. No se plantea que todas las evaluaciones o decisiones se tomen en función solo de esto. Todo lo que se ha visto en estos 2 días, este puede ser otro criterio más para decidir. Bueno, la reducción de emisiones que se estimó aquí no es tan relevante y es porque son caminos de bajo tránsito. Y bueno, lo otro es, este trabajo se hizo para estimar muchos caminitos. Sería ideal hacerlo en caminos de mayor tránsito para poder ver cómo podemos ir tomando esta variable en cuenta para la toma de decisiones. Bueno, otra conclusión importante es que este programa de pavimentación de caminos rurales de bajo tránsito tiene un montón de beneficios sociales, ¿ya? Y ahora, bueno, se suma otro que no se conocía, que es que además hay una reducción de emisiones de CO2. Ahora, yo decía, esta es la mitad de la parte de los vehículos, para que no quede metido con la otra parte de la obra, que no es parte de este congreso, decía yo. Les cuento así rápidamente, a pesar de que fue lo más arduo que tocó hacer, digamos. En las obras sin proyecto están allá toda la maquinaria que se emplea para hacer una carpeta granular, para hacer los recebos de esta carpeta granular, y una motoniveladora que tiene que estar pasando 4 o 6 veces al año. Y por lo tanto todo eso está emitiendo CO2. Y por el lado con proyecto está el camión regador de asfalto, la gravilladora, los rodillos, la barredora, etc. Y para la conservación periódica de eso es lo mismo. Entonces, bueno, de repente decíamos menos intervenciones en este caso, pero quizás el asfalto, que tiene ya una huella de carbono, y estos equipos también puedan tener una mayor emisión que la original sin proyecto, digamos. Pero al final de cuentas, después de un montón de láminas aquí que me salto porque no es el tema de este congreso, digamos, pero al final de cuentas obtuve que en la situación sin proyecto 1.100.000 toneladas del caso granular y con pavimentos 509.000 toneladas, de tal manera que la reducción es del orden de las 660.000 toneladas. Lo que sumado a lo anterior dice que la reducción por los vehículos obtenida por HDM4 son 179.000 toneladas, la reducción por obras 660.000, y por lo tanto este programa tiene entonces una estimación de reducción de emisiones de CO2 del orden de las 840.000 toneladas. Como decía, no es una cifra
como para aplaudir y abrazarse, digamos, pero sí algo es algo para colaborar con el medio ambiente. Cerca de 84.000 toneladas al año sería el promedio de reducción de emisiones. Y bueno, y eso era. Muchas gracias.